Muy buenos días a todos. Continuamos después de esta intervención de Juan Carlos, gracias, y de la extraordinaria jornada de ayer que todo el mundo ha comentado en redes y personalmente, presencialmente, cuando hemos tenido la oportunidad de que fue un gran encuentro y todo el mundo destacó la progresión que se había producido desde un año atrás, cuando tuvimos este primer encuentro de economía senior en Segovia, en el que participaban algunas de las personas que están aquí. Vamos ahora, en los próximos 60 minutos, a hablar de la política de cómo afronta estas cuestiones de fondo que estamos estudiando. Es un asunto enormemente importante y agradezco mucho la presencia de estos representantes de los partidos políticos que están aquí, porque nos permite, en medio de la discusión general sobre la campaña electoral y sobre la política, marcar algunos de esos asuntos, este en particular, que estamos estudiando a fondo, que probablemente no van a aparecer en otros debates y que, sin embargo, todos estamos compartiendo que son vitales para el futuro de nuestra sociedad. Ya tuvimos un antecedente. La campaña anterior, cuando se celebraron las elecciones el 28 de abril, en el marco de Next Educación, que tengo el honor de presidir, tuvimos un debate muy interesante sobre el reto demográfico. Y también les preguntamos a todas las personas que asistieron, algunas de ellas incluso están aquí ahora, lo citaré en la presentación, cuál era la posición de su fuerza política, qué propuestas querían llevar o estaban llevando ya los que podían en aquel momento, porque estaban en el gobierno, para que pasáramos del diagnóstico a las soluciones. Y del diagnóstico se pasa a las soluciones no solamente por las decisiones políticas, sino también por la contribución de empresas, de entidades bancarias, como acabamos de escuchar, de entidades de seguros, etc. Es una alianza entre todos que debemos trabajar. En todo caso, creo que le podemos conceder una importancia muy alta, y de aquí que esto se retransmita por streaming y que después reproduzcamos tanto como se pueda en medios de comunicación, las opiniones de las 4 personas que nos acompañan y que en este momento paso a presentar después de darles las gracias por su presencia. En primer lugar está Isaura Leal. Isaura Leal es diputada, pero tuvo que dejar el puesto para ser candidata a diputada de comisionada del reto demográfico. En un trabajo realmente importante. La comisión del reto demográfico se creó en una comisión de presidentes en enero del 2017, si no recuerdo mal, con Rajoy todavía como presidente, con Mariano Rajoy, y esto se estuvo desarrollando, cobró un impulso muy especial desde que Isaura Leal empujaba en esta dirección. Ahora vuelve a ser candidata por el Partido Socialista. Está con nosotros también José Ignacio Chani, bienvenido. Usted es diputado por Guadalajara, conoce bien todos los problemas de la zona y además estuvo en el gobierno de Castilla-La Mancha durante mucho tiempo y conoce muy de cerca el territorio y muy de cerca las soluciones que estamos aquí, que intentamos recabar de ustedes en este momento. Está con nosotros Sergio Brabezo. Así es. Que es el portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid del Partido Ciudadanos. Y está con nosotros también Iván Ayala, que es coordinador del Grupo de Economía en el Congreso de los Diputados, del Grupo de Unidas Podemos. Por lo tanto, con los 4 no tenemos más regla que un intercambio entre ellos y, eso sí, una primera intervención inicial y una final, diremos, en este caso, por el orden de representación parlamentaria, y también en el momento de cerrar, el resto será prácticamente a las intervenciones o interacciones que quieran establecer ellos. Así que por esa norma acordada tiene la palabra en primer lugar Isaura Leal del Partido Socialista. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación para participar un año más en este Congreso de Economía Senior. Digamos que en los últimos tiempos el concepto reto demográfico ha trascendido del trabajo riguroso que llevaban haciendo expertos como el profesor Rafael Pujol durante años y ha trascendido a los medios de comunicación, a la opinión pública y también se ha incorporado a la agenda política de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas. Realmente, reto demográfico implica 2 grandes reformas estructurales que España debe abordar en los próximos años. Una, sin duda, la pérdida de población en una parte muy importante del territorio nacional. Yo, que no soy muy dada a abrumar con datos las intervenciones públicas, sí me gusta reiterar el hecho de que el 53% del territorio nacional se encuentra en estos momentos
con una pérdida importante de población que pone en riesgo su viabilidad futura. Pérdida de población que también va acompañada, y no podemos olvidarlo, de un envejecimiento progresivo de las personas, hombres y mujeres, que permanecen en el territorio. Y me gustaría en esta primera intervención señalar dos datos en dos sectores que considero claves para nuestro presente y nuestro futuro. 6 de cada 10 agricultores se jubilarán en los próximos años. 6 de cada 10 médicos también lo harán en los próximos años. Estamos hablando de dos bastiones importantes, tanto del punto de vista económico como de nuestro propio estado social y estado de bienestar. El relevo generacional, la natalidad, el índice de fecundidad, todos esos son temas que no podemos dejar de abordar en los próximos años porque, amigos y amigas, lo que tenemos en juego cuando nos planteamos soluciones para afrontar el reto demográfico es nuestro modelo de convivencia como país. Un modelo de convivencia que ha girado históricamente en torno a 8.131 municipios, un modelo de cohesión que se ha basado sin duda también en una representación adecuada por tramos de edad en todo el territorio y en toda la población, y un modelo de vertebración territorial, porque modelo de convivencia, cohesión social, modelo territorial acompañan esas reformas estructurales que hemos de abordar y que hemos de abordar, entiendo, con una solución de país, con una solución de Estado por parte de todas las fuerzas políticas. Y voy a terminar, permítame solo una pincelada. Muy bien. Yo confío mucho y defiendo mucho un artículo de la Constitución, el artículo 9.2, que encomienda a los poderes públicos remover los obstáculos. Creo que la política está no para crear problemas, sino para solucionarlos. Y la Constitución encomienda a los poderes públicos remover obstáculos para solucionar los problemas. Pues queda clara la posición y la insinuación casi, si me permite esa interpretación. José Ignacio Echaniz. Pues en primer lugar, muchas gracias a los organizadores y a los patrocinadores de este segundo encuentro de Economía Senior. Gracias al moderador, a Manuel Campovidal, y a todos ustedes por su presencia. Yo quisiera poner de manifiesto en este primer turno algo que es conocido por parte de todos, y es que la historia sociológica, demoscópica, demográfica de nuestro país es una historia de éxito, es una historia que ha permitido que estemos en segundo lugar en términos mundiales, en longevidad y en expectativas de vida, y eso sin duda es el logro, la interconexión de muchos factores que han ido impactando en esa situación, digamos, que es realmente favorable en nuestro país. Eso ha generado un auténtico reto demográfico. De esto no llevamos hablando sencillamente 2 días. Está aquí el profesor Rafael Puyol, que lleva escribiendo, digamos, permanentemente sobre esta materia desde hace pues, más de 20 o 30 años, y por lo tanto lo que tenemos ya es una urgencia para resolver un problema que está generando una tensión en el pacto intergeneracional que significa la capacidad de desarrollar soluciones para esta materia. Claro, una población cada vez más mayor, que cobra más años una pensión, que cobra una pensión más alta y durante más años, y una población joven que accede con más dificultad al empleo, genera sin duda pues, roces, fricciones en el ámbito de las prestaciones sociales de la seguridad social, y eso sin duda pues, precisa de una reordenación del sistema y sobre todo de un nuevo pacto intergeneracional que valore los nuevos elementos que lo configuran. Las personas mayores en el ámbito sanitario, yo soy médico y además de una provincia, como se ha dicho, muy rural. Tenemos el 80% de la población en núcleos menores de 200 habitantes. Se pueden imaginar lo que eso supone, lo que importa la oficina de farmacia, lo que importa el médico de cabecera, la dificultad de tener pediatras en la zona, cómo se tienen que organizar los colegios para poder dar cobertura a los pocos niños que todavía quedan en ese mundo rural. Es realmente un drama, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay un reto demográfico y hay un reto de sostenibilidad, porque, claro, mantener pensiones, como digo, un turnover de las pensiones donde el que fallece y deja de cobrarla
cobraba una pensión de 600, 700, 800 euros y el que se incorpora a cobrarla mañana cobra ya una de 1.200, pues genera, como estamos viendo en la Seguridad Social, problemas de tesorería y problemas de sostenibilidad. En este momento hay 50.000 millones de euros que no se pueden financiar sencillamente con las cuotas de Seguridad Social de la gente que trabaja. Sencillamente tenemos índices de desempleo altos, como hemos tenido en los últimos años, ya no quiero decir hace una década, con cifras cercanas al 26% de tasa de paro. Claro, eso hace imposible financiar un sistema tan justo, tan equitativo, tan de reparto, tan solidario y que permite tanta cohesión en nuestro país. Por lo tanto, termino diciendo que tenemos un reto muy importante, un reto de sostenibilidad y que la fórmula, si tuviera que decir una receta, hay muchas, como es un problema poliédrico y por lo tanto necesita de muchas soluciones, pero el más importante probablemente es el empleo. Con empleo hay gente que deja de cobrar, digamos, prestaciones de subsidio de desempleo y empieza a cotizar, empieza a pagar impuestos directos e indirectos y eso nutre las huchas del sistema de seguridad social que permite a su vez atender las necesidades pues, del sistema de pensiones, de la sanidad, de la educación y de todos los demás subsistemas del presupuesto público. Por tanto, reto y soluciones de carácter prácticamente urgente en este momento, ¿no? Muchas gracias. Ha hablado, por tanto, la representante del Partido Socialista y del Partido Popular. Y ahora vamos a Ciudadanos. Tiene la palabra Sergio Bravezo. Muchas gracias. Primero de todo, dar las gracias organizadores, al moderador y sobre todo al público por asistir a una jornada tan importante como esta, que me parece que es capital que estemos todos aquí para, uno, mostrar nuestra preocupación sobre este tema y, dos, sobre todo para encontrar soluciones a ese problema, que es lo importante y para eso estamos los políticos, primero de todo. Sí que me gustaría empezar mi primera intervención con aquellas cosas que sí hacemos bien en nuestro país. Muchas veces creo que tenemos un problema en España que siempre queremos o tenemos esa sensación de que todo lo estamos haciendo mal. Y sí que me gusta empezar las intervenciones recordando que somos la cuarta economía europea, que somos el tercer país del mundo con más patrimonio de la humanidad, que somos el segundo país con más ayudas fiscales dentro de la OCDE para las inversiones en I+D+I, que además formamos parte de una comunidad de más de 600 millones de hispanohablantes, algo que deberíamos explotar muchísimo más y no lo hacemos. Y, por último, quinto lugar, tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios y uno de los mejores sistemas en general de bienestar. No me gusta tanto hablar de servicios sociales, pero sí de bienestar porque cubre mucho más esa situación que vivimos los españoles y no solamente en los servicios que tenemos disponibles. En análisis, muy rápidamente, creo que, como bien se ha dicho antes, por eso no voy a incidir demasiado en ello, pero sí que me parece, punto número uno, tenemos una pirámide invertida en nuestra población demográfica y, por lo tanto, es algo a lo que hay que tomar muchísima atención y saber cómo poder cambiar esta pirámide demográfica que tenemos. Y dos, que ya se ha dicho también, sobre el 52% de pérdida de la población en el interior de nuestro país. ¿Qué lleva eso o qué significa? Bueno, asimetrías en lo que sería nuestro país y la demografía de nuestra nación. Por lo tanto, ¿qué puntos tendríamos que comenzar a hacer y trabajar? Como bien saben, Ciudadanos es un partido que aboga por esos pactos nacionales, esos pactos a largo plazo. Y quiero dejarlo muy claro. Creo que esos pactos nos puede dar la llave para el desbloqueo político. Es decir, pactar para poder llevar hacia adelante y poder tener un gobierno y comenzar a andar. Es verdad que hemos hecho análisis, pero ahora toca el momento de las soluciones. Y eso pasa porque tengamos un gobierno que pueda ejecutar. Pero lo importante es que vaya a ejecutar. Como bien saben, hay uno de los pactos que son fundamentales y que hoy obviamente toca, que sería el pacto demográfico, ese pacto para acabar con esa España vaciada. Y luego también otro tipo de pactos como el de sanitario o el de educación, que son fundamentales para el devenir de nuestro país y que más adelante podré desarrollar aquí con todos ustedes. Gracias, Sergio. Y ahora el representante de Podemos, Iván Ayala. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer, como todos mis compañeros, agradecer
la invitación y, por supuesto, encantados de estar aquí porque bueno, pues, las sociedades afrontan muchos retos estructurales y este es uno de los que afrontan, y lo importante no son los retos a los que nos vamos enfrentando, sino cómo los enfrentamos, ¿no? Cuáles son las soluciones que damos para las diferentes tensiones o desafíos que se van presentando a lo largo de la historia de las sociedades. El reto demográfico, hace ya bastantes años, ya lo han comentado mis compañeros, del que estamos hablando, y además afecta, es un reto que es bastante transversal en el sentido que afecta a la estructura productiva, a la estructura social, la economía de la sociedad, y lo importante, como decía, es cómo afrontamos este reto, qué soluciones damos. Fijaos, yo soy economista y en mi defecto los temas que más he tocado y que he podido estudiar han sido los efectos demográficos en la sostenibilidad del sistema de pensiones, y es algo que llevamos afrontando ya desde pues, al menos 25 o 30 años, el debate de las pensiones. Y ha habido reformas sucesivas ante este reto, y básicamente las dos opciones que se nos ponen enfrente de la mesa son o bien recortar derechos, recortar pensiones, o bien incrementar los ingresos del sistema. Es cierto que este reto demográfico lo que hace es reducir, en cierto sentido, esos ingresos del sistema al hacer que haya menos personas cotizando, pero no implica que tengamos que mermar los derechos adquiridos como son las pensiones. Es más, es que aquí en los últimos 10 años, en el 2011 y en el 2013, hubo dos reformas de pensiones y las dos fueron hacia el mismo camino, el recorte de los derechos, el recorte de las pensiones. Yo creo que es el momento de afrontar los retos con nuevas soluciones. Yo creo que ya, la sociedad ha aceptado que tenemos un sistema de pensiones público, que eso no puede ir marcha atrás, y lo que tenemos que hacer es reforzar ese sistema para afrontar este reto demográfico sin merma de derechos. Y esto se puede hacer, no es algo que no se esté haciendo o no se haya hecho en otros países, se puede hacer, es necesario ese acuerdo intergeneracional. Y para terminar, dos elementos muy básicos para poder afrontarlo. El primero, un elemento coyuntural, el mercado de trabajo, la precariedad, la caída salarial y la inseguridad que se ha generado gracias a las últimas reformas laborales y a la crisis, va camino de cronificarse, y eso es un reto, una merma en los ingresos de la seguridad social que tenemos que afrontar. Afrontemos el reto del mercado laboral y acabar con su precariedad, y cerraremos un hueco del déficit de la seguridad social. Y en segundo lugar, a más largo plazo, el reto demográfico que hará que tengamos una insuficiencia de ingresos, tenemos que complementarlo con otros recursos. Existe la capacidad y eso nos haría incrementar 1 o 2 puntos del PIB, que es básicamente lo que gastan otros países europeos. Como conclusión, afrontemos los retos no mermando derechos, sino aprovechando para reforzar los sistemas, uno del sistema más troncal que tenemos en nuestro estado del bienestar, como son las pensiones. Gracias, Iván. Vamos ahora a intervenciones más breves entre todos, en el orden que crean conveniente, por favor, y que sean breves. Simplemente, como observador, y supongo que ustedes lo han visto también, hay una coincidencia de fondo en el diagnóstico, en la gravedad del asunto que estamos tratando, pero decía, por ejemplo, Isaura Leal, tiene que haber una alianza, y una alianza país. Nos decía Sergio, bueno, si hacemos un pacto de Estado por la demografía, entonces ayudaremos a desbloquear el gobierno. O nos decía ahora Iván que resolvamos primero el problema laboral, el reto laboral, para después afrontar los otros retos, y así sucesivamente. Es decir, yo lo que digo como ciudadano y como representante de la sociedad civil es que lo que veo es una concatenación de condiciones entre unos y otros, pero lo cierto es que aquí no se forma un gobierno, que vamos a las cuartas elecciones en 4 años, y que, estando de acuerdo en el fondo del problema, ahora escucharíamos soluciones, o salimos de este embrollo o va a ser absolutamente imposible avanzar, es mi opinión. Sí, adelante. Pues claro, la coyuntura del calendario nos llama a tener como perspectiva a todos el próximo 10 de noviembre, pero intentando trascender de la coyuntura así cortoplacista. Sin duda, España necesita un gobierno, necesita de un gobierno, y de un gobierno solvente y fuerte que pueda tomar decisiones, pero también requiere de una Cámara Legislativa, del Congreso y del Senado,
que alcance en el hemiciclo voluntades de acuerdo y de consenso. Creo que ambas cosas deben de ser compatibles para abordar estos problemas de los que estamos hablando. Gobierno fuerte, gobierno solvente, pero también un hemiciclo recuperando esa voluntad que ha tenido históricamente, por cierto, nuestro legislativo, las dos cámaras, históricamente, que ha tenido una voluntad de alcanzar acuerdos y consensos. Fíjese, yo le escuché a una compañera del Partido Popular hace unos días, en unas jornadas que compartimos también sobre el reto demográfico, decir que cuando acompañaba a visitas de niños y de escolares al Congreso, le gustaba destacar que allí alcanzábamos más acuerdos que diferencias. Y yo tomo sus palabras. Creo que es verdad que hay más acuerdos en el Congreso que diferencias. Lo que pasa es que las diferencias y las broncas se visualizan más. Pero por incorporar al debate tres temas, recogiendo además de las intervenciones de mis compañeros. Sostenibilidad social, sostenibilidad territorial, sostenibilidad económica. Al final, por ahí se conducen las soluciones para abordar el envejecimiento y la despoblación en nuestro territorio, el reto demográfico. Sostenibilidad social generando oportunidades de actividad económica y empleo en todo el territorio y para todas las capas de población. Jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Sostenibilidad, insisto, social. Sostenibilidad territorial, permitir generar oportunidades de actividad económica no solo en las grandes ciudades, no solo en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao, sino en miles de pequeños y medianas ciudades que generan y que deben de generar oportunidades de empleo. Implicación del sector privado acompañado del sector público, porque la sostenibilidad económica a medio y largo plazo solo se podrá ir de la mano del sector privado con el sector público. Los grandes generadores de empleo sigue siendo el sector privado. Y por último, sostenibilidad territorial. No hay medidas efectivas para luchar contra el cambio climático, no hay medidas efectivas para abordar un futuro territorial que no sea mantener a las personas en el territorio. Muy bien. ¿Quería intervenir? Sí, yo, Iván, cuando quieran, intervengan, por favor. rápidamente, Sí. es cierto que muchas veces se coinciden los diagnósticos, se coincide en la forma de análisis, pero luego rascando un poco en esas primeras impresiones resulta que hay grandes diferencias de fondo, que es además lo que determina cómo afrontamos los retos que estábamos diciendo, esas grandes diferencias de fondo. Es decir, ahora mismo existe o está vigente, hay una ley, esa que se aprueba en 2013, que hará que los pensionistas que entren hoy en día pierdan desde un 19% hasta un máximo de 26%, con respecto a si se actualizase las pensiones con el IPC. Es decir, hoy en día, ahora mismo, hay una reforma que merma esos derechos de los que estamos hablando y que merma ese pacto intergeneracional del que estábamos hablando. Es decir, lo que deberíamos poner encima de la mesa, por tanto, para poder dilucidar cuáles son las diferentes opciones que estamos defendiendo, es si eliminar ese tipo de medidas, es si eliminar la reforma del 2013 con el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización que hace que pierdan capacidad adquisitiva las pensiones y que por ende generará un incremento de la desigualdad en no mucho tiempo, o si estamos de acuerdo en mantenerla. Eso por un lado, pero es que por otro lado también el análisis económico que se realiza desde mi grupo político hace que tengamos una incidencia especial en la reforma laboral que se hizo en el 2012, pero no porque estemos obsesionados, sino porque resulta que esa reforma laboral genera una precariedad que merma las bases de cotización, que a su vez incrementa el déficit de la seguridad social y por ende la sostenibilidad del sistema. Por tanto, yo lo que sí pediría para poder tener un debate clarificador y que los asistentes pudieran ver cuáles son las diferentes opciones y cómo quieren afrontar los diferentes grupos políticos el reto del que estamos hablando, es que pusiéramos encima de la mesa si continuar con la senda de reformas laborales y de merma en las pensiones públicas o si derogarlas y continuar hacia un refuerzo de nuestro estado del bienestar. Es decir, si nos acercamos hacia
los estándares de vida de nuestros socios europeos o si nos alejamos. Y esto tienen políticas concretas que hay que, yo creo, debatir y que sería muy interesante que pusiéramos encima de la mesa. Lo que tengamos que debatir está muy bien, pero debatámoslo ya, porque el tiempo es muy claro. O sea, el que tenga que poner soluciones encima de la mesa, que las ponga, porque si no, no habrá tiempo para ello. Adelante, José Ignacio. Sí, muchas gracias. En primer lugar, esta es una política, como se ha dicho en la mesa, transversal y, por lo tanto, que necesita de pactos de Estado, necesita de luces largas y de cocina lenta. Y si los partidos políticos que tienen capacidad de gobierno en este país no se ponen de acuerdo, esto es un problema al que se le irá dando patadas hacia adelante a lo largo de los próximos años. A mí me preocupa mucho que se hayan roto muchos lazos a lo largo de estos últimos 4, 6 u 8 años con la nueva política. Creo sinceramente que estamos ante un bloqueo político fruto de la incapacidad de ponerse de acuerdo, y si no se es capaz de ponerse de acuerdo para crear gobiernos, ¿cómo se va a ser capaz de ponerse de acuerdo para poder avanzar en soluciones consensuadas, colegiadas, sanas, responsables, de futuro, sostenibles en este ámbito y en otros muchos muy importantes para nuestro país? Por lo tanto, me preocupa mucho que se apruebe una reforma laboral que, después de una caída de 3,5 millones de nuevos desempleados, de parados en los años de la profunda crisis, consigue remontar hasta casi 3 millones de nuevos empleados y se quiera derogar. Me preocupa mucho que haya modelos de éxito de colaboración público-privada como el que existía en un hospital en Valencia que se llama Alcira, que era una maravilla en datos de gestión, en datos de excelencia, de calidad percibida por los pacientes, y que venga una consejera en la Comunidad de Valencia y se cargue el modelo y lo haga público. Y ahora haya 500 trabajadores más, los índices de lista de espera ya han aumentado, la calidad ha bajado. O que la reforma de pensiones aprobada precisamente porque, como cada vez más personas cobran más pensión durante más años y hay menos trabajadores, pues es evidente que se ha producido un desequilibrio, y que el fondo de reserva que creó mi gobierno en la época de José María Aznar, precisamente para aguantar las estructuras, para poder dar una solución temporal, también se ha consumido. Es que en este momento estamos en un déficit de cerca de 50.000 millones y no hay soluciones, y hay que hacer reformas. Y este gobierno ha estado 1 año y medio mirando para otro lado sin poner en la mesa encima reformas. O, repito, la reforma laboral, una reforma laboral que crea empleo, pero sin embargo no se mantiene. En definitiva, estamos en una situación económica delicada, estamos retrocediendo. El Gobierno, yo no le veo que esté contando lo que está pasando, más bien creo que está ocultando los datos, y a mí me parece que este bloqueo es muy peligroso. Y quiero poner de manifiesto que no solo hay problemas en la financiación, es que tenemos problemas en cuanto a la soledad de las personas mayores, en cuanto al maltrato, en cuanto a la coordinación de lo sanitario con lo social, que yo he vivido en mi tierra, cómo no se miran los dos sistemas, el social de dependencia o el sanitario, o no sé, cómo abordar las ayudas a la rehabilitación de las viviendas, puesto que casi un 90% de las personas mayores son propietarias de su vivienda. Evidentemente no hay que comprarles una casa nueva, pero a lo mejor sí que hay que ayudarles a que su casa sea confortable y cómoda para que puedan seguir viviendo los últimos años. En definitiva, y por terminar, creo que la prosperidad de un país se sostiene exclusivamente con una gestión económica eficiente. Sin una gestión económica eficiente no hay estado de bienestar. No hay capacidad económica para devolvérsela a la sociedad a través de servicios sociales, sanitarios, educativos y de todo tipo de dependencia sanos y sostenibles. Por lo tanto, una mala gestión económica, un intervencionismo inapropiado, genera al final un aumento de los impuestos y, por la vía de los impuestos, una disminución de la inversión, una disminución de la productividad, una caída del empleo, una caída de la economía y una retroalimentación perversa de la economía. Por lo tanto, buenas políticas económicas y capacidad de acuerdos de cara al futuro. Si quería intervenir en una réplica que sea muy breve, por favor. Sí, adelante. Sí. Muy breve, muy breve. La precariedad laboral y la creación de la figura de los trabajadores pobres, aquellos trabajadores que, aun cumpliendo con su horario laboral, no llegan ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas, no es reactivación económica. Los recortes y el deterioro de los servicios públicos, de la sanidad pública y de la educación pública no es consolidar el estado de bienestar. El mapa de la desigualdad se puede definir muy claramente en los últimos años en España, y voy a recuperar solo unas palabras de Ángel Gabilondo, que decía: encontrar soluciones en la recuperación económica no basta, hay que encontrar soluciones justas, soluciones que alcancen a todas las capas de población,
a todos. Soluciones no bastan, soluciones justas. Sergio, quería intervenir. Pues sí, muy rápido. Y ya que ha sacado a colación a Ángel Gabilondo, ministro con Zapatero, diría muy rápidamente 5 millones de parados con el señor Zapatero, más un 5% menos en el salario de los funcionarios, la primera vez que eso sucedió. Creo que es capital decir una cosa: pactos de Estado para desbloquear la situación actual que tenemos. Sin eso no hay nada que hacer y creo que esta es una oportunidad. No tomemos esta situación que vivimos como una imposibilidad o una barrera de entrada, sino como una oportunidad para poder desbloquear mediante esos pactos de Estados. Mire, estamos hablando de dos sistemas político-económicos en general que se están poniendo aquí encima de la mesa. Uno basado en la libertad de mercado y el otro basado en lo que serían unos defectos de mercado que los corrige el propio Estado mediante la intervención. Dentro de esos dos grandes bloques están los dos grandes extremos. Por un lado sería el libertinaje completamente, donde el Estado no cuenta y tiene que desaparecer, y por otro también aquel donde el Estado tiene que tener un control total de todo lo que sucede. Creo que entre esos extremos tenemos un gran centro político donde podemos ponernos de acuerdo en muchísimas cosas y ahí están los diferentes tipos de pactos que podríamos llevar a cabo. Y creo que, sinceramente, si hay voluntad política, si hay voluntad de pacto, se puede llegar a cabo. Propuestas que me gustaría poner encima de la mesa, si no antes hablar también de dos datos. 18% de paro de media en nuestra democracia. Ese es uno de los datos que me parece fundamental tenerlo en cuenta. Y dos, actualmente todavía seguimos con un 15% de paro. Uno de los datos que a mí siempre me sorprendió y me quedé con ese número, cuando llegamos a los 5 millones de parados, más de la mitad no tenía ningún tipo de formación. Ninguno. Por lo tanto, una situación que debemos atajar rápidamente. No significa que 2,5 millones de personas tengan que ir directamente al mundo universitario. No, también hay formación profesional, la cual hay que darle la oportunidad para poder tener profesionales en muchos sectores de los cuales carecemos actualmente. También sobre datos de paro, como he comentado, creo que es importantísimo un contrato laboral a largo plazo, un contrato fijo desde un primer momento, es decir, un contrato único. Luego, también, otro de los puntos que me parece muy importante, el 90% de las empresas que tenemos en España son pymes y que están contratando a 8 millones de personas. Creo que si pasamos de pequeñas empresas, que eso es lo que básicamente tenemos dentro del mundo de las pymes, pasamos a medianas empresas, simplemente a niveles como los tiene Alemania, el número de contrataciones se podría multiplicar por 2 rápidamente, mediante cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Clusters, es decir, mediante la colaboración completa. Pero si hemos entendido bien, usted propone pactos de Estado antes de que haya el desbloqueo para la formación de gobierno. Claro, evidentemente. Sin Bueno, ello, eso no se había escuchado. Sin ello es imposible llegar a desbloquear. Lo que uno no puede hacer, en respuesta a su pregunta o a la aclaración que hacía, lo que no podemos hacer es primero pactar para luego no saber qué hacer. Primero se pacta, primero se llega a un acuerdo y luego se podrá desbloquear. Ya, pero usted plantea que antes del acuerdo de gobierno, antes del pacto de gobierno, que haya los otros pactos de Estado. Y ha citado, que yo recuerde, 3. El de la demografía, el de la educación y el de la sanidad. ¿Es así? Bueno, bien, está bien. Queda encima de la mesa. Estoy subrayando lo que he escuchado. Adelante. Es muy interesante. Después. Perdón. Además, yo creo que es verdad que muchos de los avances que se han hecho en este país para afrontar ciertos retos han sido fruto de los pactos. Por ejemplo, el Pacto de Toledo, que se crea en 1995 para sacar las pensiones del debate político y afrontar de manera técnica y eficiente un debate en el ámbito del Congreso de los Diputados para generar una reforma de las pensiones. Y se hizo un pacto que, bueno, pues nadie, digamos, no era del gusto de ninguno de los partidos, sino que compartía elementos que gustaban a todos los partidos. Eso es el espíritu del Pacto de Toledo, que viene el Partido Popular en 2013 y salta por los aires aprobando una reforma laboral.
Entonces, cuando hablamos de pacto, merece la pena que pongamos encima de la mesa qué tipos de pactos y quién está dispuesto a pactar. Porque hay gente o hay partidos que abogamos por la recuperación del Pacto de Toledo y hay partidos que siguen abogando por mantener una ley que rompió el Pacto de Toledo, que es el Partido Popular. Otra cosa muy interesante sobre la reforma laboral. Dice que se crearon 3 millones de empleos. Un dato que yo creo que hay que poner encima de la mesa es que el 80% de los empleos que se han creado hasta 2018, 2013-2018, la recuperación económica, 80% de los empleos son precarios. ¿Alguien se cree que con un modelo de reparto donde el principal elemento es la cantidad de empleo y el nivel salarial y con una tasa de desempleo de 14%, la segunda más alta de la Unión Europea, podemos sostener esto? No, no se puede sostener. Por tanto, no empecemos otra vez a generar esta como especie de caldo de cultivo para que la próxima ralentización económica, una vez más, volvamos a las recetas del pasado de mermar derechos, reducir pensiones, recortes del gasto público, etcétera, etcétera. Si es que eso ya lo hemos vivido y ha generado lo que tenemos hoy. Lo que necesitamos es otra gestión de la crisis, y en esto sí que me gustaría comentar con respecto al Partido Socialista. Voy a ser muy breve, muy rápidamente. Si el Partido Socialista pacta con Ciudadanos, el incremento del salario mínimo interprofesional es de un 1%. Si pacta con Unidas Podemos es del 22%. Si el pacto del Partido Socialista es con Ciudadanos, lo que tenemos es la mochila austriaca. Si el pacto es con Unidas Podemos, lo que tenemos es el blindaje de las pensiones. Y esas son las alternativas, yo creo, que tenemos que poner encima de la mesa y que estamos dilucidando ahora este 10N, ¿no? No es si es un bloqueo o si no es un bloqueo, es pactar políticas para tener un gobierno progresista que genere esta gestión Iván progresista. Y el resto de las personas que estamos aquí, fíjense en ese relojito que hay ahí, Sí. porque nos dará una pista de la brevedad y de la urgencia de la situación. Había pedido Voy la palabra a ser ella a continuación. muy breve, Adelante, Isaura. pero tengo que dar réplica a mis dos compañeros, a Sergio y a Iván. Venga. A Sergio, hace un año, en mi comparecencia como comisionada en la Comisión del Reto Demográfico del Senado, pedí a las fuerzas políticas la voluntad de un pacto de Estado para el reto demográfico. Y lo pedí en nombre del Gobierno de España, no de Isaura Leal. Lo pedí en nombre del Gobierno de España. Y me consta que el presidente Sánchez, en cada una de sus entrevistas con los líderes políticos en el Palacio de la Moncloa y con los presidentes de comunidades autónomas, ofreció ese pacto de Estado para afrontar el reto demográfico. La respuesta fue: no era tiempo de pactos de Estado. Esa fue la respuesta que se obtuvo. Y a mi compañero Iván, de Unidas, representante de Unidas Podemos en este debate, cuando se estaban alcanzando acuerdos en esta recién terminada legislatura en el seno del Pacto de Toledo, quien finalmente se salió del acuerdo del Pacto de Toledo fue los representantes de Unidas Podemos. ¿Por qué no hay cámaras dentro y se ve por qué no se...? Claro, es que los hechos están ahí. Si queremos aprobar todas las un acuerdo fuerzas, para reducir las pensiones, nosotros no todas estamos las dentro. fuerzas políticas que forman parte del Pacto de Toledo estaban alcanzando un marco de acuerdo de estabilidad de cara al sistema público de pensiones de los próximos años. Y la única fuerza política que abandonó en el último minuto ese acuerdo fue Unidas Podemos. Muchas gracias. Sí, bueno, la semana pasada tuvimos los datos de la EPA y el próximo martes, si Dios quiere, pues tendremos los datos de paro registrado. ¿Y qué pone de manifiesto dos indicadores objetivos de la sociedad española? Bueno, pues que este año España va a crecer 10 veces menos en empleo que el año pasado. Por tanto, la falta de reformas, la falta de buenas políticas económicas lo que lleva es a la ralentización de la economía y del empleo. Y eso es grave porque detrás de eso hay personas que van a perder el empleo. Y nos vamos a volver a ir, como pasó en el año 2004, del 8% de tasa de paro al 26% que llegamos. Del 8 al 26% de paro, una cuarta parte de la sociedad española. Por tanto, es indispensable para la prosperidad y para el estado de bienestar hacer buenas políticas económicas. Lo que sabemos es que se ha ralentizado el empleo, que ha habido cerca de 400.000 empleos menos creados este año, que se han perdido nada más y nada menos que 2.300 empleos de jóvenes que deberían estar financiando la seguridad social, y 17.400 mujeres se han ido al paro. Lo más grave, no solo esto, es que 30.000 emprendedores han bajado la persiana de sus negocios y que pagan autónomos y pagan además impuestos.
Y, por tanto, todo eso está dejando de nutrir las arcas de la seguridad social. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir esencialmente que si se frena el mercado laboral, si se ralentiza la creación de empleo, tenemos un problema nuevo para financiar nuestro estado de bienestar. Y, por último, hay un elemento muy importante. Claro, la pobreza en un país y los trabajadores pobres obedecen a un país que no tiene empleo. Es decir, la diferencia real entre dos personas, entre dos españoles, es que uno tiene empleo y otro no tenga empleo. Ahí está la pobreza. La pobreza está ligada al empleo. Puede haber un trabajo más fijo o menos fijo, pero es empleo. Y el empleo temporal te lleva al fijo. Y esa es la cadena de acontecimientos. Lo que no se puede hacer es estigmatizar. El Producto Interior Bruto del año que viene ya se anuncia para un 1,6%. Venimos del 3% sostenido. La economía está cayendo, el empleo está cayendo y las cosas se están poniendo difíciles. Hace falta reformas importantísimas en nuestra economía y en nuestro estado de bienestar precisamente para sostenerlo. Y coincido con, no es habitual, pero coincido con mi compañero del Partido Socialista respecto al hecho de Podemos. Yo no necesitaba cámaras, yo estaba dentro de la reunión. Yo llevo en el Pacto de Toledo casi 20 años. El partido Podemos dinamitó el acuerdo al que habíamos llegado. Lo dinamitó. Estaba cerrado con reformas importantes para poder avanzar y lo dinamitó. Ellos sabrán, coincido en que es un pacto muy importante, como he dicho antes, de luces largas para intentar abordar problemas estructurales de nuestra sociedad desde el diálogo, desde el consenso, desde la buena voluntad, sabiendo que una vez te tocará gobernar a ti y otra al otro. Y, por tanto, hay que buscar soluciones comunes que convengan a todos en una línea estratégica buena para nuestro país. Por lo tanto, yo lamento que eso haya pasado y termino diciendo que el Partido Popular, a lo largo de sus 2 gobiernos, ha creado 7 millones de empleos. Y esa es la mejor contribución al sostenimiento de los servicios, del estado de bienestar y de nuestras prestaciones públicas. Y, por lo tanto, yo lo que pido en este país es acuerdos, empleo, empleo y empleo. Sergio, ya muy breve porque iremos al minuto final porque los tiempos son los tiempos. Muy rápido. Los gobiernos no crean empleo, lo crean las empresas. Esto yo creo que es capital para ello. Dar estabilidad jurídica y estabilidad política. Sin eso tenemos el resultado siguiente: de las 4 personas cada 4 personas que se contratan en España, 3 en estos últimos datos que hemos tenido oficiales, los contratos son temporales. Y eso hay que tenerlo en mente. Cuando no hay estabilidad política y jurídica, los contratos temporales aumentan. Sí que decir muy claro sobre el tema capital que estamos hablando en este debate. Hoy tenemos una situación concreta. Tenemos gente que se jubila, gente que está dejando sus empresas, que vienen del baby boom, que vienen de un primer baby boom fuerte en España, sobre todo, y a nivel europeo también, obviamente, donde dejan sus empresas y no saben a quién dejarlo. Mientras que tenemos otra gente joven que no tiene cómo encontrar un trabajo. ¿Por qué no estamos uniendo la necesidad de tener un empleo y la situación de querer dejar esa propia empresa? Los proyectos de mentoring aquí en España no están siendo lo suficientemente potenciados como para poder entrelazar esas 2 necesidades, poderlas conectar y así generar empleo. Seguir con esa experiencia y seguir con proyectos de crecimiento y modernización de nuestra economía. Bueno, vamos a ir concluyendo. Si hay todavía alguna cosa más de precisiones, tenemos 2 minutos para precisiones que repartiríamos. Adelante. Muy breve, lo estaba planteando ahora Sergio. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, tiene en marcha desde hace 2 años en la ciudad de Valladolid un proyecto de mentoring y acompañamiento de comerciantes y empresas que van a la jubilación sin tener relevo generacional y pone en contacto, sin embargo, a nuevos emprendedores que quieren ser el relevo adecuado económicamente de esos negocios. Son líneas de trabajo en las que podemos avanzar. Digo porque acompaño esa propuesta que me parece muy interesante y que, insisto, ya en algunas ciudades se está poniendo en marcha. El papel de los ayuntamientos, me gustaría destacarlo en este debate. Creo que las políticas de cercanía también son muy importantes en la reactivación económica del entorno en el que se mueven. Por eso, el papel de los gobiernos locales, ayuntamientos y diputaciones para dinamizar actividad económica y oportunidades en el territorio me parece también que es necesario ponerlo en valor.
Echaniz. Sí, rapidísimamente. Yo voy a contar mi experiencia como consejero de Sanidad y de Asuntos Sociales en la comunidad de Castilla-La Mancha, que es una comunidad rural, 2 millones de habitantes. Castilla-La Mancha, ¿no? Castilla-La Mancha. En mi caso, mi provincia es Guadalajara. Guadalajara tiene 250.000 habitantes en una geografía inmensa, toda concentrada en el corredor de Henares, entre la capital de Guadalajara y Alcalá de Henares, que es de Madrid. Pues todos esos pueblines, digamos, de Azuqueca, Henares, El Casar, tienen en torno a los 20.000 habitantes cada uno y el cómputo total es de 250.000. Se entenderán que la parte rural del señorío de Molina, de la zona de la Sierra, de la zona de Sigüenza y Atienza o la zona de la Alcarria, pues está profundamente despoblada. Le llaman la zona cero de la despoblación. La zona cero de la despoblación. Adelante. Parecido a Teruel. Bien, pues ¿qué hemos hecho a lo largo de estos años? Primero, un plan de apoyo a la maternidad, facilitando que las mujeres puedan tener niños. España tiene necesidad de niños. Yo recuerdo, creo que se lo he leído también a Rafael, a lo largo de la vida, cómo Francia puso hace 25 años en marcha el plan La France a besoin d'enfants y consiguió aumentar el pico de natalidades en nuestro país. Nosotros necesitamos niños para que trabajen, para que renueven nuestra sociedad, para que generen nuevas expectativas en todos los órdenes. Bueno, pues en Castilla-La Mancha lo que hicimos es, además de un plan de apoyo a la maternidad, una estrategia nacional de maternidad, la capacidad a las mujeres que se jubilan de tener un plus por haber tenido hijos, porque hay una contribución económica, pero también una contribución en tiempo, en espacio, en dedicación, en esfuerzo. Bueno, pues una mujer que tenga un hijo va a tener un 2%, la que tiene 2 hijos un 5%, 10%, 15% de plus de la pensión, y eso creo que es muy justo socialmente. Pero lo más importante es que pusimos en marcha medidas de carácter, digamos, muy pegadas al terreno. Por ejemplo, la banda ancha. Para poder crear negocios en el mundo rural, o tienes banda ancha o estás muerto, pero también los agricultores y los ganaderos. Los servicios sociales más cerca, mayor flexibilidad y menos burocracia, mayor capacidad de emprendimiento, muchas más residencias. Pegar las farmacias al terreno. Cada vez que una farmacia se va de un pueblo de 200 habitantes es un drama, porque es el punto de asistencia sanitaria más cercana al ciudadano, porque el médico va 2 veces a la semana. Y la UBI móvil o el helicóptero llega cuando es necesario, pero es necesario, por ejemplo, farmacias. Por suerte ahora Correos lleva medicamentos, por suerte. Exactamente. Atención domiciliaria, teleasistencia, todas esas medidas que acercan los servicios a la población más débil, porque tienen el mismo derecho que el resto de los españoles a tener sus servicios, porque pagan los mismos impuestos y, por lo tanto, la Administración tiene la obligación de prestárselos de una forma equitativa y cercana y próxima y eficaz, ¿no? Muy bien, ahora sí entramos en el último minuto, es una forma de decirlo, pero que no sea el último cuarto de hora, por favor, y lo más propositivo posible, porque es verdad, hemos escuchado algunas ideas y algunas incluso hasta sorprendentes, pero es interesante ver por dónde andan los partidos políticos y ojalá en el debate que celebraremos organizado por la Academia de Televisión el próximo lunes por la noche se escuchen algunas referencias o algunos ecos de lo que ha habido aquí. Pero el debate como tal es este y estos son los responsables de los partidos políticos. Comenzamos recuperando el orden de representación parlamentaria y, por tanto, en primer lugar, tiene la palabra Iván Ayala, de Unidas Podemos. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, reto demográfico es lo que estábamos debatiendo. Es un reto de carácter estructural, pero como todos los retos estructurales se ven recorridos por los problemas coyunturales que se van encontrando a medida que pasa la historia. El reto coyuntural al que nos enfrentamos en estos momentos es la ralentización económica que vamos a sufrir en los próximos o en el próximo año, que ya se está materializando. Ante esta situación yo creo que hay como 2 formas de afrontarla. Básicamente porque lo que vamos a ver es una merma en los ingresos públicos y, por tanto, un incremento del déficit, y tenemos que abordar eso de una manera progresista bajo nuestro prisma. Se puede abordar esta ralentización de una forma pues bipartidista, como se hizo en las últimas crisis, con recortes, acordemos el 135 y todos los recortes que se fueron implementando, o se puede utilizar esta ralentización para apuntalar las instituciones del Estado del Bienestar, acercándonos hacia los niveles de bienestar de nuestros socios europeos. Para ello, yo creo que hay que implementar medidas, por ejemplo, de natalidad o de apoyo a la infancia. No puede ser que tengamos la ayuda por hijo a cargo más baja de toda la Unión Europea. Esto no ayuda a que las personas o a que la natalidad repunte. Los cuidados, es necesario reforzar esa parte de forma que la inserción laboral de la mitad de la población, que es la mujer, no
tenga esos problemas que tiene ahora y por tanto que genere menos derechos y por tanto que tengamos menos tasa de actividad debido a que la inserción laboral de la mujer no se hace en las mismas condiciones que la del hombre. Esto tiene que ver con los ingresos públicos, reducir la temporalidad y mejorar la economía de los cuidados, incrementar los ingresos de la seguridad social. Y luego, por otro lado, saquemos de una vez por todas si hay que subir o bajar las pensiones y blindemos, como tantos otros países en nuestro entorno, el incremento de las pensiones al IPC para que no pierdan ese poder adquisitivo que es un derecho adquirido y que, por tanto, no podemos ignorar. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tiempo ahora para el representante de Ciudadanos. Muchas gracias. Pactos de Estado como oportunidad para el desbloqueo y tener un gobierno con el objetivo de dar seguridad jurídica, estabilidad política. ¿Para qué? Para la creación de empleo, atracción de inversión. Todo ello mediante unos impuestos moderados en España y, por otro lado, un cambio en el modelo de contratación, que sea un modelo a largo plazo, un modelo fijo desde el primer momento, desde el primer día. Hay que conectar nuestra España vaciada. No puede ser que tengamos problemas tanto de seguridad como baja conexión, pero también con algo que necesitamos y que es capital, infraestructuras. No puede ser que, por ejemplo, Extremadura siga con el mismo problema con su carencia de tren, conexión básica que tendríamos que tener solucionado. Por lo tanto, un número de medidas completo que no solamente se quede en una, sino en una variante, y hay que trabajar de manera transversal y de la mano de los diferentes partidos políticos. Sin pactos no hay gobierno, pero sobre todo no hay futuro. José Ignacio Echaniz, Partido Popular. Bueno, lo he dicho antes, sin una buena gestión económica no hay bienestar. Así de sencillo. El aparato prestador de servicios del Estado se nutre de los ingresos fiscales de los ciudadanos. Por tanto, si no hay empleo, si no hay una buena gestión económica, no hay posibilidad de bienestar. Se puede pintar en un programa todo lo que quieras, pero si la economía va mal, no se pueden mantener ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación. Cuando en el año 2011 el gobierno de Mariano Rajoy tuvo que hacerse cargo de la situación de un déficit de casi del 9%, de una caída de los ingresos de 71.000 millones de euros, no había dinero para pagar nada, ni a las ONGs, ni a la Cruz Roja, que presta servicios importantísimos, ni a la dependencia, ni a la sanidad. Yo tuve que pagar a las farmacias de mi región 4 meses después 400 millones de euros, porque el ICO me los prestó y estuvimos ahogados. Y eso es fruto de una aceleración del gasto en un momento profundamente irresponsable. Por tanto, si hay ingresos, hay estado de bienestar. Si no hay ingresos, no hay ningún estado de bienestar del que se pueda hablar, ni de pensiones ni de nada. Por eso, buenas políticas económicas y empleo. Empleo, absolutamente empleo. Y termino diciendo, hace falta reformas. España tiene por delante un montón de retos. Lo estamos viendo en Cataluña, lo estamos viendo en el ámbito de las prestaciones sociales, lo estamos viendo en la economía. Hace falta reformas. Y esas reformas se pueden hacer de dos maneras. O con importantes mayorías en el Parlamento, cosa que parece que en este momento no existe y no van a existir, o con diálogo. Y yo soy partidario de que a través del consenso y del diálogo, no solo político, sino social. Yo he percibido a lo largo de los últimos años una mayoría de edad de la sociedad civil española. La sociedad civil española en los últimos 10 años ha reaccionado. Yo participo en muchísimos foros donde no se pueden imaginar la capacidad proyectiva y prospectiva que tienen organizaciones civiles de poner encima de la mesa de los partidos políticos, del Parlamento, de los parlamentos regionales, iniciativas para desarrollar. Entonces, yo pido a este foro, que es un ejemplo, que ya está en su segunda edición y que ha sido mucho mejor que el del año pasado, que siga trabajando en estas cosas, porque el país necesita de la ayuda de la sociedad, no solo de la política. La política es una parte, pero solo una parte. Pero la sociedad en su conjunto y el diálogo civil y social es indispensable para buscar soluciones entre todos que permitan que el país siga avanzando. Por lo tanto, repito, a través de la colaboración público-privada y del diálogo civil, tenemos que conseguir en los próximos años, abordar todos estos retos, encontrar soluciones y proyectar un país mucho mejor del que tenemos en este momento. Isaura Leal, Partido Socialista. Garantizar la igualdad de oportunidades y de derechos a todos los españoles y españolas, a todos los ciudadanos, no importa el lugar en el que vivan, es un mandato constitucional y estamos llamados a garantizarlo en todos los lugares de nuestro territorio. Generar oportunidades implica, sin duda, actividad económica y empleo, sin duda, pero también prestación de servicios básicos necesarios también para niños, para mujeres,
para jóvenes y para mayores. Servicios básicos que son desde la escuela rural hasta la sanidad, desde los transportes a las infraestructuras y, desde luego, la conexión digital imprescindible en el siglo XXI para garantizar no solo cualquier tipo de actividad económica, sino también cualquier tipo de prestación de servicio. Acuerdos sí, con voluntad de sacar adelante un país, para los próximos años. Los políticos en campaña solemos hacer muchas promesas electorales, pero el momento de retratar nuestras promesas, las de todos, se encuentran cuando llegamos a los gobiernos o cuando llegamos a los parlamentos. Nuestros acuerdos se tienen que reflejar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario de Sesiones del Congreso y del Senado y en los próximos presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. Creo que compartirán conmigo que ojalá tuviéramos una hora más, es una pena, pero qué suerte que hayamos podido acercarnos directamente a la posición de 4 partidos fundamentales en el arco parlamentario español. En cualquier caso, sí compartimos la Alianza País, sí compartimos la fuerza de la sociedad civil y ese reclamo general de una ciudadanía que quiere soluciones, porque si no, esto no hace más que empeorar y con el riesgo de entrar en una aceleración negativa realmente muy importante. Ojalá el próximo lunes y en los debates que faltan puedan algunos de estos elementos fundamentales para nuestro futuro ser tomados y retomados por los líderes de sus respectivos partidos. Me permito pedirles a ustedes que lo trasladen así a sus candidatos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias.